pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco por Radio Corazón. Y este es el último programa de la temporada. Gracias a Dios, 42 emisiones en esta octava temporada. Vamos a seguir, sí, con Francisco a Diario, el micro de noticias semanales, tanto los sábados a las 10 de la mañana por Radio Corazón, como en las redes de Generación Francisco, salvo unos días de enero que nos vamos a tomar vacaciones. Como se nos terminó la temporada y nos quedan provincias por visitar, hoy vamos a recorrer dos de nuestro noreste, Formosa y Misiones, y comenzamos con Así es Formosa por el grupo Ñamandú. Para iniciar, le vamos a contar a todos ustedes con mucha alegría que nuestra compañera Nadia Vilat, columnista del programa, ha sido invitada a asumir una importante responsabilidad pública. De modo que le deseamos lo mejor, que tenga que trabajar mucho, y le decimos que la estaremos acompañando con nuestras oraciones y con cualquier otra cosa que esté a nuestro alcance. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco. Ahora dialogando del devenir del sínodo de la sinodalidad, en esta nueva etapa en que el proceso de discernimiento vuelve a las parroquias y a las diócesis. Como quizás recuerden, para conocer un poco más sobre este tema, la semana pasada compartimos la primera parte del conversatorio que Monseñor Ojea, presidente de la CEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, y participante en la Asamblea General del Sínodo, mantuvo con periodistas, sacerdotes y laicos. Esta parte la pueden escuchar en nuestro YouTube Generación Francisco, programa 41. Ahora nos preocupa cómo sigue el asunto, cómo continúa en nuestras comunidades. A fin de aportar a esta respuesta, vamos a pasar dos de las preguntas y las respuestas, obviamente, de Ojea durante el conversatorio. Buen día, muchas gracias por la exposición, Monseñor. Soy de la diócesis de Venado Tuerto, sacerdote. Quería preguntarle a ver qué perspectiva ve en la Iglesia argentina de la implementación del sínodo, como escucha a su hermano obispo reaccionar, recibir esto y el desarrollo que puede tener en las diócesis. Bueno, nosotros fuimos 5 obispos. Fuimos Monseñor Colombo, arzobispo de Mendoza, fue Monseñor Aspirós, arzobispo de Bahía Blanca, Dante Braida de La Rioja y Ángel Rossi, cardenal de Córdoba. En realidad, los 5 estuvimos muy entusiasmados con lo que vivimos. Así que la responsabilidad nuestra es intentar compartir. Realmente ha sido una experiencia de iglesia formidable y creo que además del sínodo en sí mismo, que culmina en octubre del año que viene, lo que hay que resaltar es el estilo sinodal que debe ir como adquiriendo la Iglesia, teniendo la Iglesia. Bueno, yo creo que en algunas comunidades ha aprendido el tema del sínodo. Pienso que los delegados de las diócesis han sido importantísimos, los delegados de las regiones también.
Yo valoro muchísimo las reuniones que se hicieron con delegados de las regiones. Ahora tenemos el desafío de que la síntesis vuelva de nuevo a las comunidades, a las diócesis, para ser reelaboradas, para poder regalarnos, digamos, mayores opiniones, mayores intervenciones, mayores aportes para todo esto y de esta manera enriquecernos, confiando en esa dinámica que el mismo sínodo empleó, de que no bastaba con que terminara en mi mesa la conclusión, sino que había que escuchar a las otras 53 para poder después reformar la propia mesa según lo escuchado. Toda esta gimnasia, que es cansadora, no es fácil, me parece muy importante. Padre, yo creo que vamos a ir poco a poco, no sé, paso a paso. No digo que en este momento es un entusiasmo formidable, pero yo sé que muchos ya están viendo como una puertita, como una ventanita, como una luz. Es muy difícil en la Argentina en este momento que haya entusiasmos demasiado grandes por nada. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Buenos días, decía Monseñor y Maxi. Ya un poquito Monseñor ha anticipado lo que yo voy a preguntar. Mi consulta tenía que ver con cómo seguíamos hasta la próxima asamblea de 2024, ¿no? Si esto iba a volver directamente a las diócesis, si va a ser pronto, si hay algo planificado en el camino de este año. Bueno, ya hemos tenido una pequeña reunión con algunos delegados regionales, vamos a hacer una segunda y haremos en este mes de diciembre la devolución a las... ustedes tienen la síntesis. Nosotros vamos a proponer un modo de trabajar la síntesis, que más o menos les digo así por dónde va a ir, pero lo van a recibir mucho más detallado que lo que yo les digo, ¿no? Probablemente cada diócesis tendría que elegir 3 temas, 2 o 3 temas que están en la síntesis y desarrollarlos, y después complementaríamos con el resto de las diócesis. Esta es la propuesta que vamos a hacer, pero bueno, todavía no está del todo confirmada, así le digo más o menos, ya en este mes la van a tener. Bueno, muchas gracias. Como suele suceder, para que los frutos de los encuentros no queden reducidos a documentos llenos de buenas intenciones, hace falta ponerles el cuerpo, darles importancia, dedicarle tiempo, estudiarlos, conversarlos y buscar la forma de hacerlos práctica, de hacerlos vida. El conversatorio completo se lo puede encontrar en la página de la Conferencia Episcopal Argentina. Hacemos el corte con un tema un poco más romántico, Acuarela Formoseña por King Clave. Quiero el paisaje verde del viejo río. Quiero volver contigo donde nací. Quiero escuches el canto de las chicharras, tomaran hoja en una piragua, en una siesta de Ñandutí. Quiero volver contigo para septiembre. Quiero buenas aromas de Yerutí. Quiero sientas el tibio del sol naciente, sientas la seda de mi simiente, una mañana muy morotí. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y en el mismo sentido que venimos conversando sobre la continuidad del sínodo de la sinodalidad, se informó que los obispos de todo el mundo han recibido de la Secretaría del Sínodo un documento de 4 páginas acompañado de una carta de los cardenales Mario Grech, el secretario general del Sínodo, y Jean-Claude Olerich, que fue el relator general, en la que se explica que el proceso sinodal seguirá con determinadas líneas. Citando palabras pronunciadas por el Papa Francisco al aprobar este documento,
se precisa que el sínodo se trata sobre la sinodalidad y no de otro tema. El sínodo se trata sobre la sinodalidad y no de un tema u otro. Lo importante es cómo se hace la reflexión, es decir, de manera sinodal. Lo importante es cómo se hace la reflexión de manera sinodal. La cuestión fundamental indicada para continuar estos trabajos es, o la pregunta, es cómo ser una iglesia sinodal en misión. El objetivo es identificar los caminos a seguir y los instrumentos a adoptar para potenciar la originalidad de cada bautizado y de cada iglesia en la misión única de anunciar al Señor resucitado y su evangelio al mundo de hoy. No se trata, por tanto, afirma el documento, de limitarse al plan de mejoras técnicas o de procedimiento que hagan más eficaces las estructuras de la iglesia, sino de trabajar en las formas concretas del compromiso misionero al que estamos llamados, en el dinamismo entre unidad y diversidad, propio de una iglesia sinodal. A nivel de las iglesias locales, las preguntas son: ¿cómo potenciar la corresponsabilidad diferenciada en la misión de todos los miembros del pueblo de Dios? ¿Cómo potenciar la corresponsabilidad diferenciada en la misión de todos los miembros del pueblo de Dios? ¿Qué modos de relación, estructura, procesos de discernimiento y decisión respecto a la misión permitan reconocerla, configurarla y promoverla? ¿Qué ministerios y órganos de participación pueden renovarse o introducirse para expresar mejor esa corresponsabilidad diferenciada de todos los miembros del pueblo de Dios? Bueno, y después de esta noticia, saltamos musicalmente a otros pagos, con Misionerita. Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol, carne vibrante el corazón de la espesura, es su misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. El 10 de diciembre se celebró el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto fundacional que marcó un importante punto de inflexión, un gran avance en la historia mundial, la Declaración por las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración se elaboró en respuesta a los desastres producidos por las dos primeras guerras mundiales, marcando un momento previo a la globalización en el que todos los estados podían unirse y comprometerse con los principios fundamentales que deben regir a la humanidad. Siempre se dijo, aunque no oficialmente, que la redacción de la declaración fue obra de Jacques Maritain, un cuadro católico, un filósofo católico francés, y por su parte, contemporáneamente, San Juan XXIII asumió y desarrolló y profundizó estas ideas. Más adelante, otras declaraciones similares ampliaron el alcance, extendiéndose a los derechos de los pueblos. Durante estos 3/4 de siglo, estos principios han sufrido múltiples ataques. Fueron negados y violados, utilizados o reducidos a algunos de sus aspectos, olvidándose de su integralidad, como ocurrió en nuestro país cuando se los limitó a las atrocidades de la dictadura militar, o se los licuó, convirtiéndoselos en meras expresiones de deseo. Pero pese a todo, su influencia ha sido altamente positiva, y hoy
en un contexto político fragmentado y polarizado, en el marco de una tercera guerra mundial en cuotas. Recordemos que hay más de 50 conflictos armados en el planeta, de los que la prensa convencional poco informa. Bueno, incluso hoy, el carácter simbólico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, porque estos símbolos son un recordatorio de la inviolable dignidad de las personas y de lo que hemos sido capaces de acordar todos juntos. Un ejemplo de cultura del encuentro. El 6 de abril del año 2021, Francisco pidió rezar por quienes luchan por los derechos humanos, por quienes arriesgan sus vidas luchando por derechos fundamentales en dictaduras e incluso en democracias en crisis. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Podemos recordar que los derechos humanos son una consecuencia del reconocimiento de la dignidad de las personas y de los pueblos, que deviene de ser imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto son universales, o sea, para todos, integrales, abarcan a la persona completa, e inalienables, no se los puede quitar a nadie, ni siquiera por propia renuncia. O como manifestó la secretaria del Discaterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, los derechos humanos y la protección de la creación son dos caras de la misma moneda. Y añadió que existe un vínculo profundo y directo entre el cuidado de nuestros hermanos y el cuidado de la tierra. Ambos están enraizados en el reconocimiento de la vida como don de Dios. En el último corte del programa y de la temporada, podemos decir, escuchamos a Pamela Ayala, Millonero y Guaraní. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, con gusto a la milenaria verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guazurarí. Vengo a nombrarlo a Quiroga, pues él escribió la historia, poniendo pasión y gloria, viviendo entre Yucuaré. Y he de gritar al damero que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el de Ciudad. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Al recibir en el Vaticano a un grupo de la Comisión Teológica Internacional, Francisco les reclamó que desmasculinicen la Iglesia. Coherentemente, la última reunión del Consejo de Cardenales, el C9, el órgano colegiado que aconseja al Papa, los días 4 y 5 de este mes, en la Casa Santa Marta, en presencia del Papa, de todos los cardenales, del secretario del Consejo, avanzó sobre el asunto. Como el Papa había anunciado en los últimos días,
el tema principal fue el papel de la mujer en la Iglesia. Y según informó una nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la conversación se vio alimentada por las intervenciones de Sor Linda Pocher, hija de María Auxiliadora, de Lucía Valentini, profesora de Teología Fundamental, y de Luca Castiglione, presbítero de la Diócesis de Milán. Se convino en la necesidad de escuchar, también y sobre todo en cada una de las comunidades cristianas, el aspecto femenino de la Iglesia. Reiteramos, el aspecto femenino de la Iglesia, para que los procesos de reflexión y de toma de decisiones puedan beneficiarse de la contribución insustituible de las mujeres. Bueno, y San se acabó. Agradecemos a todos los que nos han acompañado durante el año, prestándonos su atención en el mediodía del fin de semana o en algún otro ratito en las redes de Generación Francisco, a los que hacen posible el programa, a Hernán, a Eva, a Nadia, a los columnistas que nos han hecho un poquito más conocedores de la realidad, y a Dios por permitirnos este gustazo de hacer radio para hablar del Papa que llegó del sur para renovar a nuestra amada Iglesia y para orientarnos en la mejor forma de hacer conocer al buen Señor Jesús. Hay que acordarse de rezar por Francisco todos los días y también por la paz del mundo. Gracias por la compañía. Será hasta el año que viene, si es la voluntad de Dios. Nos vamos con Auxíliame María, patrona de misión. Auxíliame, Auxíliame, María, con tu alegría. llévame hasta Jesús. Fuiste la puerta de un reino nuevo, un instrumento en manos del Señor. Vientre bendito que acerca al cielo, para que a todos les llegue el amor. Auxíliame, auxíliame, María, María. hasta Jesús. Auxíliame, María, y llévame hasta Jesús. Yo quiero ser como tú. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.